pues cargo mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Vamos a comenzar una nueva serie, por lo menos nos va a llevar 3 meses, por lo menos. Yo no sé usted qué va a hacer, hermano, pero ojalá pudiera estar cada jueves para no perder el hilo, porque usted pierde un mensaje y ya perdió mucho. Voy a comenzar a hablar, lo vi muy necesario, muy importante, hablar acerca de la ley moral de Dios. ¿Amén? O lo que normalmente se conocen como los 10 mandamientos. Cuando hablamos de la ley moral, hablamos específicamente de los 10 mandamientos, aunque obviamente que los 10 mandamientos no son solo los 10 mandamientos, sino que esto es como una cobertura. Los 10 mandamientos, hermanos, es una cobertura que implica muchas cosas que después vamos a ir mirándolas obviamente acá. Voy a tratar de hacer una introducción en dos mensajes, hoy 8 días, una pequeña introducción para luego sí comenzar a mirar a cada punto. Pero igual vamos a leer Éxodo. Los 10 mandamientos se encuentran en 2 pasajes de la Biblia, Éxodo capítulo 20, y usted después lo busca también en Deuteronomio 5, ahí lo encuentra. Pero vamos a leer Éxodo capítulo 20, que es donde están los 10 mandamientos del 1 al 17. Voy a leer esta porción. Así que cada 8 días vamos a estar leyendo la porción, donde están los 10 mandamientos, para que ojalá podamos aprenderlos. Sabe que muchos católicos se saben los 10 mandamientos. Sabe que muchos evangélicos ni se saben un mandamiento. ¿Cuánto se sabe usted? Es la gran pregunta. La idea es que al terminar esta serie sepamos los 10 mandamientos. ¿Amén? Espero que alguien se lo sepa ya, ¿no? Pero aquí está, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí está el decálogo de Dios a través de Moisés, los 10 mandamientos. Bien, yo tengo como 6 cosas acá que quiero que miremos. Obviamente necesito los 2 jueves porque no voy a alcanzar, ya me di cuenta, pero quiero comenzar de una manera general diciendo, hermano, que cada vez que se habla de la ley moral de Dios, y otra vez cuando hablamos de la ley moral de Dios, vamos a tener en cuenta que son los 10 mandamientos. Pero siempre que vamos a hablar de los 10 mandamientos, hay muchas personas que van a tener diferentes interpretaciones con relación a la misma palabra o a los mandamientos de Dios. Y quiero hablar así generalmente de lo que se llama el dispensacionalismo
que enseña que todo el Antiguo Testamento, incluyendo la ley moral, ha sido cancelado por Cristo cuando muere en la cruz. Por eso ellos dicen, tomando un texto de la palabra, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿qué implica ese texto? Eso está en Romanos 6, después lo vamos a mirar. Pero ¿qué implica el hecho de que la Biblia registra que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que la Biblia implica que el fin de la ley es Cristo. Hay que tener cuidado porque el sistema dispensacional, que es un sistema que lleva aproximadamente unos 120 años de existir, es un concepto teológico. Porque hay otro concepto teológico más antiguo, viene de los reformadores, que es la teología del pacto. Entonces, la teología del pacto, ¿qué es lo que hace? Ellos tratan de ver tres pactos. Un pacto de redención en la eternidad, un pacto de obras con Adán y Eva, pero luego un pacto de gracia que se viene manifestando en todo el Antiguo Testamento. Un pacto de gracia como el que tuvo, digamos, Dios con Noé. Dios tiene un pacto de gracia también con Abraham, un pacto de gracia con Moisés, por medio de la ley, tiene un pacto de gracia con David. Luego obviamente en Cristo es el pacto de gracia que se culmina. Esa es la teología del pacto que los reformadores han mantenido por más de 500 años, pero el dispensacionalismo es nuevo, no lleva más de 120 años, 150 años por ahí, donde un hombre estudió la Biblia y encontró 7 dispensaciones, nosotros lo vimos aquí. Y entonces el dispensacionalismo lo que trata de ver es lo siguiente, dice que hay 2 pactos. Nosotros creemos que hay 2 pactos, obviamente, o hay 2 testamentos, hay un antiguo y hay un nuevo testamento. Hay 2 pueblos, ¿no? Israel y la iglesia. Pero ¿cuál es el problema con los dispensacionalistas? Que el dispensacionalista dice, hay un pueblo que es Israel y hay otro pueblo que es la iglesia. Dios trata de una manera con Israel y de otra manera con la iglesia. Israel fue salvo por guardar la ley y la iglesia es salva por la fe, por la gracia. Ellos ven 2 pueblos, los dispensacionalistas. Entonces, en ese sentido, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque ellos lo que están diciendo, que más adelante hablaré un poquito más, pero ellos lo que están diciendo es lo siguiente, y la mayoría de las iglesias son dispensacionalistas. Ellos están diciendo, la ley es para Israel, la gracia es para la iglesia. La teología del pacto, ¿qué es lo que dice? La teología del pacto, si bien es cierto que hay cosas que son realmente, y parte de la ley, como lo vamos a ver, que son para Israel, pero la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, hermanos, son eternos. Y ellos han existido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y que lo que creemos, también nosotros hacemos parte de la teología del pacto, es que nosotros no creemos en 2 pueblos. Creemos en un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y que anteriormente era Israel, pero que ahora es la iglesia. Y que como dice Efesios 2, de los 2 pueblos, gentiles y judíos, Dios hizo uno solo y derribó la pared de enemistad, ahora es la iglesia. Entonces, nosotros no creemos, hermanos, que el Antiguo Testamento sea para Israel y que el Nuevo Testamento sea para la iglesia, porque no somos judíos. Los judíos tienen el Antiguo Testamento para ellos. Ellos no creen en el Nuevo Testamento. Nosotros, hermanos, creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios inspirada y que Dios en el Antiguo Testamento se manifestó de alguna manera un poco oscura y que hubo muchas sombras, y que ahora vamos a ver la ley, y que la ley en su mayoría eran sombras que se cumplieron en Cristo, obviamente. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, por la gente y por tener este sistema dispensacionalista en las iglesias, esa es la razón entonces por qué tenemos un evangelio antinomiano o un evangelio antiley. Y esto es impresionante, porque ahora que yo estaba metiéndome más con esto del antinomianismo, que es antiley, o sea, no ley. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces nada que ver con la ley para nosotros. Esto es tan delicado, hermanos, porque la ley es el carácter de Dios. Y yo estaba pensando ahora, rechazar la ley, hermanos, es rechazar la palabra de Dios, rechazar los mandamientos de Dios, rechazar a Dios mismo, y es decir, yo voy a vivir aquí, Señor, como a mí me dé la gana, yo no necesito tu ley. Eso no está bien. Es lo que vamos a tratar de ir viendo. Definiendo un poquitico lo que es la ley significa conjunto de reglas decretadas con el fin de regular una actividad. Podríamos decir que eso es una ley. Repito, un conjunto de reglas decretadas, en este caso por Dios, con el fin de regular una actividad. Imagínese usted que Dios sea el rey
y no tenga leyes? Imagínense cómo Dios va a gobernar la iglesia suya si Él no ha decretado y ha puesto leyes para que nosotros obedezcamos. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos sus siervos. Y por ser siervos necesitamos una ley. Usted puede vivir en Colombia, hermano, en un estado como es Colombia, sin una ley. Ustedes que tienen vehículos y que van a las calles, ¿pueden transitar sin leyes? O sea, no hay una entidad, hermanos. No hay una empresa, no hay una familia, no hay donde hayan personas que no haya ley. Tiene que haber ley para obedecer. Entonces yo no entiendo, o sí entiendo, el dispensacionalista lo que quiso hacer fue, dejemos a un lado la ley, quedémonos bajo la gracia, en una supergracia, y han llegado a muchos extremos. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver? Ahora, yo quiero aclarar algo de entrada, y es esto. Nosotros no somos salvos por guardar la ley. Nadie puede guardar la ley. Y no somos salvos por guardar la ley, pero la ley sí regula la conducta del cristiano. Amén. Amén. Sí. O sea, yo no soy salvo por guardar la ley, así que eso ya lo dejamos claro. Usted es salvo únicamente por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. Somos salvos nosotros, y eso es. Pero la ley, que no me salva a mí por guardarla, sí regula mi conducta. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, vamos con el primer punto de esta noche, y sería el cuidado al usar la palabra ley. O sea, vamos a hablar de la ley moral, que son los 10 mandamientos, pero solamente en 15 días o en 20 días apenas comenzaré a hablar del primer mandamiento. Yo necesito que miremos todo esto primero. Número 1, el cuidado al usar la palabra ley. Y tenemos que tener cuidado cuando nos acercamos a la Biblia y vemos la ley, cada vez que usted lee el Nuevo Testamento, aún el Antiguo Testamento, tiene que tener cuidado. Y tenemos que tener cuidado. Y cuando hablo de tener cuidado, quiero decirle, hermano, usted y yo tenemos que comenzar a mirar el contexto para ver a qué se refiere con la palabra ley. Porque en la Biblia encontramos muchas diferencias en cuanto a la ley. O sea, la palabra ley tiene varios significados en el Nuevo Testamento. Por lo menos tengo 5 acá. Hay varios, pero quiero que miremos tan siquiera estos 5 significados de la ley cuando vamos a leer el Nuevo Testamento. En primer lugar, ¿puede significar el decálogo o solamente los 10 mandamientos? Cuando hablamos de decálogo, usted entiende que de decálogo es de 10, son los 10 mandamientos. Le vamos a mirar Romanos capítulo 7. Cuando leemos un texto como Romanos capítulo 7, versículo 7, nos vamos a dar cuenta que esa ley allí se refiere solamente a los 10 mandamientos. Mira lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Nota lo que dice, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Hasta ahí no entiendo a qué se refiere la ley, pero ahora entiendo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿A qué se refiere la ley? A los 10 mandamientos. Cuando dice Pablo, la ley, y él comienza a hablar así, la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Entonces, acabamos de leer el decálogo que dice, no codiciarás, ¿verdad? Mandamiento número 9, perdón, mandamiento número 10, no codiciarás. Entonces, dice Pablo, yo conocí la codicia solamente a través de la ley. Entonces, cuando habla a través de la ley ahí, y Pablo está hablando de la ley, se refiere al decálogo, a los 10 mandamientos. Entonces no tenemos que buscarlo, no tenemos que ir a pensar en otras cosas, sino que el contexto nos está hablando que Pablo está hablando solamente de eso. Lo mismo ocurre en 13:8, Romanos 13:8. Romanos 13:8, mire lo que dice. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y a qué ley se refiere? Más adelante podemos ver cómo Cristo resumió los 10 mandamientos y Él dijo, los 10 mandamientos se resumen en 2. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver con el decálogo. El decálogo, hermano, realmente lo único que tiene son 2 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son un mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego los otros 6 decálogos
o los otros 6 mandamientos, son ama al prójimo. Y esto es muy importante, porque cuando comencemos a ver los mandamientos, si yo amo a Dios en los primeros 4 mandamientos, y lo amo a Él, fácilmente yo voy a cumplir los otros 6 mandamientos, que es amar a mi prójimo. Yo amo a Dios con todo mi corazón, por eso Jesús dice, el mandamiento, el decálogo se resume en 2. Ame a Dios y a tu prójimo. Por lo menos, habíamos leído los mandamientos. No tengamos dioses ajenos, que Dios sea, honremos a Dios, guardemos el día de reposo. ¿Y cuál era el otro? Bueno, los 4 mandamientos. Ahora pensemos en los últimos 6. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no codiciarás. Si usted no notó que los primeros son hacia Dios y luego los otros son hacia el hombre. O sea, si yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿voy a robar a mi prójimo? ¿Lo voy a matar? ¿Voy a adulterar? ¿Le voy a codiciar sus cosas? Entonces, el orden, hermano, es precioso, muy, muy precioso. Entonces, por eso está hablando acá también. Entonces, el cuidado de usar la ley, en primer lugar, entonces puede significar el decálogo o los 10 mandamientos. En segundo lugar, puede referirse a una ley particular. Vamos a mirar Romanos, aquí estamos ahí, capítulo 7. Puede referirse a una ley particular. Romanos 7, versículo 1. Vamos a ver a qué se refiere acá. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ahí, hablo con los que conocen la ley. ¿De qué me va a hablar ahora? Que la ley, y otra vez aparece la ley, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Hasta ahí no sé qué será. Me habla de la ley. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. ¿Notó? Ahora ya lo especificó. Está hablando específicamente de una ley. ¿Cuál ley? La ley del matrimonio, la ley del marido. Entonces el contexto no me permite ir a hablar de otras cosas sino de la ley del matrimonio. Y entonces viene y dice aquí, verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Y qué dice la ley? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Otra vez, hay una ley específica que es la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Ven? Si la mujer con el marido vivo se une a otro, es llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Ya no hay una ley que le permita la fidelidad, digamos, de tal manera que si se uniere a otro marido, y claro que aquí unirse a otro marido es que se case, no será adúltera. Entonces, ¿dónde no hay adulterio? Cuando yo me uno a mi esposa porque nos casamos, no hay adulterio. Pero si yo me uno a otra mujer, hay adulterio. Y estoy quebrantando la ley del matrimonio. Pero si mi esposa muere y todo, dice que yo quedo libre ya de esa ley, así que yo voy a elegir, no sé si sea así, suponiendo, a otra mujer, y cuando me case con esa otra mujer, ahora sí me puedo unir con ella. Lo demás sería adulterio, igual tanto para hombres como para mujeres. Entonces aquí estamos viendo que la ley significa algo particular, algo muy específico, distinto ahora a los 10 mandamientos. Entonces note que Pablo está hablando de la ley. Entonces yo sería, hermano, muy, ¿qué le digo yo?, ignorante si yo tratara de tomar esa palabrita de la ley y aplicarla a todo el Antiguo Testamento. Tengo que particularmente someter ese pensamiento solamente al matrimonio. Pero también, en tercer lugar, la ley puede referirse a todo el Antiguo Testamento. Primera de Corintios 14, veámoslo. Primera de Corintios 14, 21. Vean lo que dice. Dice, en la ley está escrito. Y otra vez, cuando dice en la ley, ¿a qué se refiere? Vamos a ver. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirá, dice el Señor. Entonces ya uno entiende ahí que él se refiere en la ley, porque hay como dos referencias, distintos libros que hablan lo mismo. Entonces ahí cuando está diciendo en la ley está escrito, y mirando lo que él está hablando aquí el apóstol Pablo, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Entonces muchas veces Jesús, cuando hablaba y él decía la ley y los profetas,
porque era un término que usaban para hablar de todo el Antiguo Testamento. A veces se usa la ley de Moisés para referirse solamente a los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces eso hay que tener cuidado cuando vamos a mirar en la Biblia la palabra ley. Número 4, puede referirse a la ley ceremonial solamente. Es lo que vamos a tratar de ver ahorita, que los teólogos, hermano, han encontrado que en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de la ley, que hay 3 aspectos de la ley, o hay 3 clases de ley. Y eso es lo que vamos a tratar de ver, si no alcanzo ahora, dentro de 8 días. Pero vamos a mirar que cuando a la Biblia habla de ley, se refiere también específicamente a la ley ceremonial, y casi en la mayoría de los casos, por lo menos el libro de Hebreos es experto en eso. Vamos a mirar Hebreos 9:22. Y vaya teniendo en cuenta, hay una ley moral, hay una ley civil y hay una ley ceremonial o religiosa. Y en Hebreos 9:22 vamos a encontrar esa ley ceremonial o religiosa. Mire lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Cuál ley? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y cuando habla aquí según la ley con sangre, se está refiriendo a los sacrificios de animales. Entonces lo que podemos ver es que se refiere a un tipo de ley específicamente, y aquí está hablando de la ley ceremonial o la ley religiosa. Mire el capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿A qué ley se refiere que no puede hacer perfecto a los que se acercan? A la ley ceremonial. ¿Y qué es la ley ceremonial, hermano? Pues todos los ritos, los sacrificios que se hacían, que tipificaban a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los sacrificios de animales y de corderos, el derramamiento de sangre cada vez que la gente cometía un pecado, lo único que ellos están mostrando, esa ley ceremonial o esa ley religiosa, lo que está mostrando es que Cristo iba a venir. Eso es una sombra. Así que cuando usted lee Levíticos o comenzamos a ver números, todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, uno tiene que ir con este pensamiento: esos sacrificios son tipología o son sombras del sacrificio perfecto que es Jesucristo. Amén. En ese sentido, y vaya pensando, la ley ya está cumplida. Ahora, yo quiero aclarar este punto antes de que se me pase, porque otra vez, volviendo al punto, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que queremos decir con esa expresión? ¿Qué es lo que entendemos en el Nuevo Testamento con esa expresión de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es esto: nosotros del Nuevo Pacto ya no estamos bajo la ley ceremonial o ritualista o religiosa, porque Cristo la cumplió. Amén. Sí. Que nosotros del Nuevo Pacto ya no estamos bajo una ley civil o una ley nacional, porque esa ley era para el pueblo de Israel y nosotros no somos israelitas. Nosotros estamos bajo una ley colombiana. Y número 3, no estamos bajo la ley implica que Jesucristo cumplió perfectamente la ley moral, es decir, el decálogo, los 10 mandamientos perfectamente, y que tú y yo ya no necesitamos cumplirlos para la salvación, porque Cristo los cumplió para la salvación. Entonces, cuando yo leo en la Biblia que yo no estoy bajo la ley, lo que yo puedo entender es que yo no necesito cumplir los 10 mandamientos para ser salvo, porque Cristo los cumplió y me otorgó a mí esa justicia. Pero no quiere decir que entonces yo no debo obedecerlos, porque la obediencia implica el carácter de Dios puesto sobre mi vida para que yo sea santo, para que llegue a ser como Él. ¿Ve? Entonces, el decir que yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, implica que yo no necesito cumplir nada de la ley, porque Cristo ya los cumplió para salvación. Y la ley moral yo no debo cumplirla para salvación, porque Cristo ya la cumplió por mí, me dio su justicia. Pero yo sí debo cumplir la ley moral, porque es parte del carácter de Dios que se ha establecido en mí cuando Él me da el Espíritu Santo y cuando soy una nueva criatura en Cristo. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces los dispensacionalistas y muchas sectas por ahí, al no entender esto, sencillamente ven la ley
como una totalidad del Antiguo Testamento y no encuentran diferencia. Yo hablaba con alguien y me decía, ¿cuál diferencia? Inclusive esto es una discusión que siempre ha estado, porque los teólogos descubrieron esto, pero hay otros que no lo quieren descubrir. Dicen, ¿cuál? No, ley es ley, punto. ¿Cuál ley moral? ¿Cuál ley civil? ¿Cuál ley ceremonial? Pero hermano, la Biblia nos permite eso. Y cuidado de usar la ley. Punto número 1. En número 5, se usa para referirse a una regla o principio también. Cuando encontramos en la Biblia la ley, vemos que se usa para referirse a un principio, a una regla. Es Romanos 3:27. Romanos 3:27, mire lo que dice. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ve? Hay un principio aquí bíblico y es la fe, y se le llama ley de la fe. Y el otro es que le llama ley de las obras. Entonces Pablo está diciendo, ¿salvación por qué? ¿Por obras o por fe? Es lo que está diciendo Pablo. Entonces Pablo dice, bueno, si es por obras es la ley de las obras, si es por fe es la ley de la fe. ¿Sí ven que se le puede llamar ley también? Por eso en otro texto Pablo dice, yo no estoy sin ley de Cristo. En otras palabras, así seamos de la fe, nosotros necesitamos estar en una ley. Amén. ¿Usted se imagina a nosotros sin ley? Y eso es lo que muchos quieren. Hermano, muchos de los carismáticos y del movimiento de palabra de fe y otros movimientos por ahí quieren estar sin ley. Y por eso yo me pregunto, ¿estar sin ley, hermanos? Pretender yo vivir sin ley es vivir sin pecado. Y pretender yo vivir sin pecado es entonces no llamar a la gente al arrepentimiento. Sería anular la cruz de Cristo, anular el sacrificio de Cristo, porque ¿para qué? Entonces, ¿a dónde me voy? Me voy a que usted exitoso, próspero, bendecido, y solamente voy a hablar de eso. Y anulamos la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay ley. Porque, hermano, ¿qué es lo que hace que a mí me manifieste que soy pecador? La ley. Y si yo quito la ley de mi vida, entonces ya no tengo pecado. Y si yo no tengo pecado y no tengo una ley, entonces yo vivo como quiero. Hago lo que quiero y no tengo a quién someterme. No tengo una ley que regule mi vida, que me diga esto es bueno, esto es malo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué será de mí entonces? No. Por eso el Evangelio está como está. Por eso las iglesias hoy en día son muy corruptas. Aún iglesias pequeñas como esta hay una corrupción todavía, porque no hemos aprendido a valorar la ley de Dios, porque no tememos a la ley de Dios. Y por eso pecamos, hermano. Oh, yo le oraba a Dios y quiero, ojalá que todos mis hermanos estuvieran. Pues lo felicito que usted vino, pero otros ¿dónde están? Hasta ayer estuve tentado y predicar esto los domingos. Cuando comencé a mirar todo esto tan terrible, quise predicar los domingos, pero bueno, ya dijimos así y vamos así. Entonces se usa para referencia a una regla, en quinto lugar, o a un principio. Mire Santiago 1:25, yo quiero ir a todos los textos. Hermano, yo no voy a correr, amén, no voy a correr, yo voy a ir despacio. Quiero que leemos todos los textos. Romanos 1:25, mire, otro principio acá. Perdón, Santiago. No quiero salir de Romanos. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿pero a qué ley se refiere? La de la libertad. Santiago ahora habla de un principio que es una ley de la libertad y persevera en ella. ¿En qué? En esa ley que lo hizo libre, no siendo deudor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces Santiago ahora, Pablo dice la ley de la fe y Pablo ahora dice la ley de la libertad, mostrándola como un principio y indicando con esto que de todas maneras el hombre está bajo una ley. Ok. Sacando el primer punto del cuidado al usar la palabra ley, hay más cosas, pero por lo menos con estos versículos ya nos damos cuenta que cada vez que usted lee la Biblia y lee ley, tiene que mirar el contexto para ver a qué se refiere. Amén. Y que se puede referir al Antiguo Testamento. No traje el texto que se refiere solamente al Pentateuco, los primeros libros de Moisés. Puede referirse
y eso lo vamos a ver más adelante, pero puede referirse específicamente a la ley moral, a la ley civil o a la ley religiosa. Número 2, corrientes de interpretación. Yo creo que esto es muy importante que lo miremos de entrada, aunque ya mencioné una, pero hay 5 corrientes de interpretación en cuanto a la ley de Dios, o a la ley moral, o al decálogo. Y la primera, ya la dije, es el dispensacionalismo. Es una corriente de interpretación. Como ya lo dije, dividen la Biblia en 2 pactos diferentes. Nosotros creemos en un solo pacto. O sea, sí creemos, como la Biblia dice, Antiguo y Nuevo Pacto. Pero ¿en qué sentido yo entiendo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? En el sentido de que el Antiguo Pacto eran sombras y que Cristo no había venido. Pero en el Nuevo Pacto Cristo viene y ahora Él es real y se hace evidente lo que el Antiguo Testamento había dicho, era profetizado. Es en ese sentido que podemos ver la diferencia de los 2 pactos, pero es uno solo, hermanos. Amén. La Biblia es una sola. Entonces yo no puedo decir esto es para Israel y esto es para la iglesia, como algunos hacen. ¿Qué tal usted leyendo la Biblia y entonces ahora no, esto es para Israel, esto no es para la iglesia? No, hermano, la Biblia toda es para el pueblo de Dios. Amén. Obviamente, y aclaro, más ley de pronto, aclaro que Cristo ya cumplió la ley ceremonial, entonces nosotros necesitamos cumplirla, ¿ok? Que Cristo ya cumplió la ley moral, yo necesito cumplirla para ser salvo, pero sí para ser santo. Y que yo no soy Israel, así que entonces la ley civil o nacional que era para Israel, a mí no me compete, aunque si uno lo mira bien, esa ley nacional y esa ley civil que era para Israel, hermano, se aplica a las leyes, pero en ese caso sería la nación de Colombia, se puede aplicar. Un ejemplo, algo de la ley nacional que ellos tenían, solo como ejemplo lo traigo. Si una persona mataba a otro, al que a hierro muere, la ley del talión, a hierro debe morir. Al que a hierro mata, a hierro muere. La ley del talión. Ahora, esa ley no es que, un ejemplo, si a mí me mataban un familiar, entonces yo lo buscaba y lo mataba a él. No, así no era. Esa ley era que si a mí me mataban un familiar, entonces yo demandaba y llevaba a esa persona ante los jueces de la nación, y los jueces de la nación hacían un veredicto entre todos ellos y había un decreto que era muerte. Entonces, toda la nación, los jueces y todos decretaban la muerte para esa persona y la nación lo asesinaba. No yo, era la nación, es una ley. Entonces, esos principios, traerlos acá a la nación. De hecho, hay muchas naciones que tienen la pena de muerte. Usted dirá, no, la pena de muerte. Yo sí estaría de acuerdo, en algunos casos. Usted me dice que no, hermano, Dios lo estableció así para el pueblo de Israel. ¿Cuál es el miedo de que no? ¿Cuál es el miedo, hermano, si una persona coge a un niño de 6 meses y lo viola y lo mata? Debería existir pena de muerte. No sé cómo me va a ir a mí ahora, pero hermano, eso, yo cuando leo el Antiguo Testamento veo que eso existía. Dios permitía eso precisamente, ¿para qué? Y delante del pueblo, y todo el pueblo lo sabía, ¿para qué? Para frenar eso. Si usted quiere, perdónele y que lo metan a la cárcel, a los 2 meses sale y sigue violando y sigue y ya. Necesitamos una ley más estricta. Por lo menos al ladrón, yo siempre he dicho, yo te diría, lo cogieron robando, no lo metan a la cárcel, pero córtenle un dedo. Volvió a robar, córtenle el otro dedo. Volvió a robar, córtenle el otro dedo. Pero es que yo he visto que 7 veces ha venido a la cárcel por robo y ahí está en la calle. Seré muy duro. Ay, la misericordia de Dios, el amor de Dios, ahora me lo van a aplicar. Bueno, es mi manera de pensar. Yo les dije que hay que hacer así, ¿no? Pero entonces, corrientes de interpretación y dispensacionalismo, ya dijimos, ellos ven 2 pueblos, Israel aparte, la ley aparte, la iglesia aparte. Ellos ven que Israel fue salvo por la ley y la iglesia salvo por la fe. Hermano, ¿sabe que es un error? Israel fue salvo por la fe, por la gracia. La iglesia es salva por la fe, por la gracia. Nadie es salvo por guardar la ley. Israel nunca fue salvo por guardar la ley. Nadie. Los que se salvaron en el Antiguo Testamento se salvaron por la gracia de Dios, lo mismo, y por la fe en el Mesías que iba a venir. Amén. Ahora, ellos sí tienen una ley para bendición y para maldición.
Si ellos no guardaban la ley, hermano, estaban malditos financieramente. Y por eso es que el Señor dice ahora en Gálatas que Él nos libró de la maldición de la ley. Por eso algunos no dieron. Número 2, el legalismo. Corrientes de interpretación que le ha hecho daño a una mala interpretación de la ley moral de Dios. Número 2, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es obedecer la ley para ser salvos o para ser bendecidos. Ese es el legalismo. La palabra legalismo viene de ley, legal. Entonces es estrictamente, hay que obedecer la ley para ser salvos. Y eso lo vemos en la Biblia. Vamos a mirar Gálatas 3. Gálatas. Ahí hay lo que es Gálatas y Hebreos, hay que atacar el legalismo. Y aquí Pablo está tratando de atacar el legalismo. Miren lo que pasaba en Gálatas capítulo 3. Versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó ahí es embrujó. Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Pablo está diciendo: miren, Gálatas, Cristo ya se les presentó a ustedes correctamente. Ustedes ya saben que la salvación está solamente en Cristo. Pero luego dice el 2: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué pasaba con los de Galacia? Ellos decían que tenían que cumplir la ley para poder tener el Espíritu Santo, o que ellos tenían que cumplir la ley para poder ser salvos, que no era solamente la fe que se necesitaba. Y ahora entendemos por qué, porque en Galacia entraron algunos judíos y trataron de pervertir el evangelio, porque los judíos dijeron: no, Pablo está predicando un evangelio que solo la fe en Cristo. No, señor. ¿Y las obras qué? ¿Y los mandamientos qué? ¿Y el guardar los mandamientos qué? 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, ¿ve? O sea, ustedes comenzaron por la fe del Espíritu, pero ahora quieren ir a la carne. 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo lo que está atacando aquí, hermanos, es precisamente el legalismo de algunas personas que decían: no es suficiente la fe, no es suficiente el sacrificio de Cristo, hay que guardar la ley para ser salvos. Y hermano, ¿cómo nosotros sabemos que una iglesia, un pastor o un creyente es legalista? Yo creo que son aquellos que dicen que la salvación se pierde, porque ellos están pensando que la salvación se mantiene si yo me mantengo fiel a Dios, si yo guardo la ley, entonces yo soy salvo. Pero si yo cometo un pecado, alguna cosa, yo puedo perder mi salvación. Entonces está poniendo la salvación en sus manos, y eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿qué es? Por las obras. Note que aquí Pablo está hablando de recibir el Espíritu Santo, o sea, de ser regenerados, y él aquí está diciendo es solamente por la fe y no por las obras de la ley como aquellos querían. Eso se llama legalismo. Entonces el legalista, miremos otro texto, de pronto lo entendemos mejor. Hechos 15:1. Hechos 15:1, que fue la primera asamblea que hubo, donde tuvieron que reunirse el primer concilio en Jerusalén para definir esto precisamente. Y ahí está el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, miren lo que enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí vio? Ese fue el primer problema que hubo. Pablo está diciendo: ustedes van a ser salvos por la fe, por confiar en el evangelio, por confiar en Cristo. Pero venían otros de Judea y decían: espere, está bien la fe en Cristo, pero tienen que circuncidarse. Si no se circuncidan conforme a lo que mandó Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban tomando? La fe, pero la ley de Moisés para la salvación. Vuelvo y aclaro: nosotros somos salvos solamente por la fe en Cristo, amén, y nada más. No por las obras de la ley o no por cumplir la ley. O sea, yo no necesito cumplir la ley para ser salvo, pero ya salvo, la ley la necesito para que me santifique. Amén. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Y además, cuando comencemos a ver que eso es parte del carácter de Dios, tremendo esto. Ok, entonces, el legalismo
sitúa la ley en un lugar inadecuado, en donde no debe estar. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando leemos la Biblia y encontramos aspectos de la ley, comenzamos a mirar la ley, tenemos que ver dónde está situada, dónde la ubicamos. Entonces nosotros, mire, los de Galacia y estos de los judíos, ¿dónde ubicaban la ley? La ubicaban para la salvación. Entonces usted necesita guardar la ley para ser salvo. Nosotros cogemos la ley y la ubicamos ¿dónde? En el salvo. Usted necesita la ley para ser santo. ¿Ve la diferencia? Entonces el punto es dónde voy a ubicar la ley. Y estoy hablando del decálogo, o sea, los 10 mandamientos. ¿Dónde pongo los 10 mandamientos? ¿Antes de la salvación o después de la salvación? Después de la salvación. Yo necesito los 10 mandamientos del decálogo porque ya soy salvo, no para ser salvo. ¿Amén? Eso tiene que quedar claro, para que no haya confusión. Entonces el legalista no entiende eso, y el legalista te pone la ley en la santidad, pero te la pone para ser salvo. El legalismo exalta la ley por encima de la gracia para recibir de Dios. Es impresionante, pero hay mucha gente que coge la gracia y la baja. El legalista pone la ley por encima, y eso es un peligro, porque entonces viven en normas a toda hora, como dice en Colosenses: no coma, no fume, no tome, no beba, una cantidad de reglas que la gente ya no sabe qué hacer, cómo vivir. Y lo terrible es que ponen eso para la salvación. ¿Quiénes eran legalistas en el Nuevo Testamento con Cristo? Los fariseos. Los fariseos. Ahora, ¿cuál es el peligro del legalismo? ¿Cuál le quedó el peligro? Hay dos peligros en el legalismo. Uno es que como yo no puedo cumplir la ley de Dios perfectamente, entonces yo tengo que bajar la norma, o sea, bajar la ley de tal manera que yo la pueda cumplir. Ese es un peligro. El otro peligro es, hermano, el orgullo o la arrogancia. ¿El legalista qué hace? Mire, mentiroso, yo no soy mentiroso, usted sí. Mire, usted es un pecador allá, ¿por qué no hace como yo hago? ¿No ve que yo sí he podido? ¿Se da cuenta? Entonces levanta el orgullo. Entonces el legalista siempre ve a los demás como quedados, y él va adelante, y él sí puede. Yo hago, yo esto. Fariseos, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, que usted no. ¿Cómo sabemos que alguien no es legalista? Porque él siempre está al lado de los que han caído, los que están mal, y trata: vamos, yo también he fallado, camino, avancemos. ¿Es la diferencia? Corrientes de interpretación: el dispensacionalismo, el legalismo. Número 3, el antinomianismo. Es totalmente lo opuesto ahora al legalismo, el antinomianismo. Entonces mire estas corrientes. El legalismo exalta la ley por encima de la gracia. Entonces, como hay unas personas que vieron eso, entonces ahora vamos para el otro lado: antinomianismo, no a la ley. O sea, nosotros no miremos la ley para nada. La ley no compete con nosotros, solo la gracia. No hay ley para nosotros. De la palabra, ya lo dije aquí, anti es sin o no. Nomos, de la palabra ley, sin ley. Yo vivo sin ley, ya lo he explicado. Entonces no necesitamos la ley bajo la gracia. Como estamos bajo la gracia, entonces yo no necesito la ley, y malinterpretan esos pasajes. Como ya dijimos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el antinomianismo, por el miedo a vivir en la ley o en las obras, se vuelve así. O sea, el antinomiano, ¿qué es lo que dice? Es totalmente lo opuesto. Mire, ese fariseo vive por la ley. Yo no quiero ser legalista, yo no quiero vivir por la ley, yo no quiero tocar la ley para nada. Entonces yo me vengo a este lado y me anulo. Y usted los conoce. ¿Y usted por qué no se santifica más? No, es que es el trabajo de Dios. Yo no me muevo para nada. Dios hace la obra en mí. Me lo dijo en el 2005. Dios hace la obra en mí. En 2010, ¿qué pasó, hermano? No, deje que Dios hace la obra en mí. 2017, 2018, ¿qué pasó, hermano? No, deje que Dios hace la obra en mí. ¿Cuándo? No sé, Él la hará en mí. ¿Ve? El antinomiano no quiere vivir bajo la ley. Anula la ley. Y es un peligro.
porque entonces vive como quiere. Nunca cambia, siempre es el mismo, porque se va al otro extremo. Ahora, el antinomiano tiene un problema serio. Entonces, ¿qué es lo que hace el antinomiano? Él dice, mire los carismáticos, saltan, brincan y creen que Dios los ve por eso. No, Dios ve el corazón. Entonces se anulan y van a un culto, se manicruzan, no levantan la mano porque ese es legalista, ese es emocionalista, anulan la emoción. Cuando oran, cuando predican, ¿usted ha visto un predicador antinomiano? Hermano, yo me duermo con los mensajes de él, porque no expresa emociones, porque él cree que si él se esfuerza un poquitico, es su emoción y eso es ley, eso es legalismo. Hermano, ni estudia la Biblia, ni van a un seminario, porque dicen que eso es de hombres. No, deje que Dios actúe, ¿no? Yo soy el siervo que me paro solamente aquí y Dios, leo la Biblia nomás y Dios actúa. Perezoso. No se esfuerza en la santidad. No se esfuerza en guardar un mandamiento, porque espera que Dios lo haga. Antinomiano, antiley. Número 4, está el literalismo. Este también es tremendo. Algunos lo llaman el letrismo, pero es el literalismo. O sea, son esas personas que todo lo quieren ver literal. Y te dicen esto: muéstrame la Biblia. Si está en la Biblia, lo hago. Si no está, no me toque el tema. ¿No? ¿A usted no le ha salido? Yo no creo en la Trinidad. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Muéstrame dónde dice Trinidad. Es el literal. Si no está literalmente en la Biblia, no lo cree. Se llama el literalismo. O sea, ellos no creen, hermanos, que la Biblia tiene cosas implícitas, que la Biblia tiene principios. Algo que tenemos que aprender nosotros es que en la Biblia no están todas las respuestas a los problemas de la humanidad, pero hermanos, sí hay implícitamente respuesta a los problemas y sí hay principios que nos determinan a nosotros el vivir. Hay un principio de santidad que nos va a determinar cómo vivir. Entonces, el literal le dice lo siguiente: él está con un cigarrillo. Hermano, pero usted ¿por qué fuma? Muéstrame la Biblia donde dice que no hay que fumar. Si usted me muestra un texto que no hay que fumar, dejo el cigarrillo. Pero como no lo hay, entonces yo sigo fumando. Voy a decir algo más fuerte. El literal dice así: yo me masturbo. Eso es pecado. Muéstrame dónde dice la Biblia que no debo masturbarme. Si me muestra un texto que me dice que no debo masturbarme, dejo de masturbarme. Pero como la Biblia no lo dice, entonces yo le sigo haciendo. Y así por el estilo. Le sacan texto. Entonces usted lo ve en una discoteca bailando y todo. Muéstrame la Biblia donde dice que no debo ir a una discoteca. Si usted me muestra por la palabra que yo no debo ir a la... que tiene que decir que es pecado ir a una discoteca. Ese es el literalismo. Terrible, ¿no? Y número 5, tenemos, este también es peligroso, el perfeccionismo. Todos estos son extremos, hermanos. El perfeccionismo. El perfeccionismo es el que te dice: yo debo cumplir la ley de Dios para ser perfecto. Y es más, y yo puedo ser perfecto. Yo puedo llegar a ser perfecto cumpliendo la ley de Dios. ¿Y qué dice Santiago? Si cumple 9 y ofenden uno, quebranta uno, se le viene abajo todo. Pero el perfeccionista dice no. Y es el que le dice a la iglesia, y hablan y también reglas y todo: cumplamos la ley perfectamente, mire. Y es tremendo, porque cuando ya la cumplo perfectamente, ya llegué a la perfección, entonces me salvé, entré allá por guardar, directo por guardar la ley, perfeccionista. Pero nosotros sabemos que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios, amén. Ahora, como alguien dijo, yo no recuerdo quién, pero alguien me dijo así: si usted sabe que no puede cumplir la ley de Dios, ¿para qué trata de cumplirla? Entonces yo le digo: yo sé que no la puedo cumplir, pero el Señor me dice que la cumpla, entonces yo obedezco a mi Señor, porque Él me dice que si lo amo, guarde sus mandamientos. Obviamente que yo no los puedo guardar perfectamente, porque siempre va a haber pecado en mí, pero hermano, los mandamientos son para mostrar en ti tu pecado y para llevarte a Dios, amén.
Si yo descuido los mandamientos y los dejo, entonces ya no me veo pecador. ¡Ay, mi Cristo! ¿Será que sigo acá? Tengo número 3, las 3 distinciones de la ley de Dios. Hagamos una cosa. Voy a saltarme al 4 para dentro de 8 días sacar pero voy a hablar de las 3 distinciones de la ley de Dios. Se las voy a mencionar. Pero aquí tengo los versículos para que los podamos ver, porque la Biblia habla de esas distinciones. Pero me lo voy a saltar para que podamos ver todos los versículos dentro de 8 días, porque es que ya no alcanzo. Pero sí quiero hablar el punto 4, vamos a saltar el 3, que sería aspecto o distinciones de la ley de Dios. Y como aquí no tengo texto, solamente quiero mencionar para que dentro de 8 días ahora sí manejemos esas diferencias. Porque la Biblia habla de la diferencia de la ley. Me explico, la Biblia habla de 3 clases de ley. La ley moral, que es la que vamos a ver nosotros, o el decálogo, los 10 mandamientos. La ley civil, o la ley nacional, que es la ley para los judíos, para vivir como nación, y la ley ceremonial, o religiosa, que es el sistema de sacrificios y de fiestas y todo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Entonces, ten en cuenta eso. Teniendo en cuenta eso, vamos a tratar de definir cada una de ellas y dentro de 8 días les doy los pasajes. Entonces, aspectos o distinción de la ley de Dios. Está el aspecto moral de la ley de Dios, que es el que vamos a ver. Y cuando hablamos del aspecto moral de la ley de Dios, nos referimos a los 10 mandamientos. Entonces, quiero definir un poquito qué es eso. ¿A qué se refiere el aspecto moral de la ley? Se refiere, note esto, a la pureza, a la santidad, a la justicia, al amor de Dios. Note, los 10 mandamientos, lo que están reflejando es la justicia de Dios, el amor de Dios. En otras palabras, nos habla del carácter moral de Dios. Los 10 mandamientos nos hablan del carácter moral de Dios. Los 10 mandamientos definen entonces quién es Dios en su carácter. Y eso es lo que necesitamos mirar. Hablamos de uno, dice, no matarás. ¿Por qué el decálogo dice que yo no mate? Porque me está hablando del carácter de Dios, que Él no mata. ¿Ve? Entonces, como Dios no mata, entonces yo no debo matar. No robarás, me habla del carácter de Dios. Dios no roba, yo no debo robar. No codiciarás, Dios no codicia, yo no debo codiciar. Entonces, los 10 mandamientos realmente lo que están reflejando es el carácter de Dios. Y por eso un creyente, un hijo de Dios, debe procurar guardarlos. Estoy hablando de uno que es salvo, debe procurar guardarlos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Y porque lo que me están diciendo es, Dios es así, y es lo que Él me ha ordenado a mí, que yo viva como Él es. Entonces, necesitamos, Dios no miente, Él espera que yo no mienta, Dios ama, Él espera que yo ame, porque es parte de su carácter. Entonces, cuando vemos los 10 mandamientos, no los miremos como una regla, como una norma, como una prohibición. Mire, es muy parecido, hermano. Y la misma Biblia habla que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Vea, el amor que yo tengo por mis hijas es tan grande que yo a ellas les castigaba y les prohibía y me enojaba y peleaba con ellos, y muchas veces ya grandecitas, porque hasta los 20 años creo. Sí, a los 22 me parece que yo cogí una gemela y la tiré al panda a la cama y ¡pum! Grande. A mí no me domina, le dije. Yo sigo siendo su papá y a mí me va a respetar. Ahora, ¿yo por qué hacía eso? Porque la amo. Y porque no quiero que cojan caminos equivocados. Obviamente que ya después ya es asunto de cada cual. Pero eso es lo que Dios quiere, veámoslo de esa manera. Los mandamientos que Dios nos da es porque Él nos ama y porque Él no quiere que nosotros cojamos caminos equivocados que vienen contra nosotros mismos. Una vez yo mandé una imagen al WhatsApp de la iglesia y no sé si ustedes se dieron cuenta que decía los 10 mandamientos y había una valla, ¿no? Ahí, una especie de tranca, ¿no? Está ahí y dice 10 mandamientos. Entonces pasa un muchacho y dice, 10 mandamientos, yo me los salto, y cuando se los saltó, pues se fue al abismo. Entonces los mandamientos no son una prohibición porque a Dios se le antojó, no, son una protección para nosotros.
Dios nos ama tanto y nos quiere proteger. Hermano, ¿qué pasaría? Ahora vamos a comenzar a ver los 10 mandamientos. ¿Qué pasaría si yo guardo cada mandamiento? Usted se va a dar cuenta que el protegido es usted. Yo soy el protegido. La bendición es para mí. Entonces, no lo mire como una norma, como una regla, como una prohibición. Mírelo como una bendición, porque refleja el carácter de Dios. Aspectos o decisiones de la ley. El aspecto moral, que es el que vamos a comenzar a hablar, pero luego está el aspecto o la ley ceremonial o ritual, sería el segundo. La ley ceremonial o ritual. Entre 8 ya vamos a ver que la Biblia define cada punto con los textos. Pero más o menos es así. ¿Cómo se debe el hombre acercar a Dios? La ley ritual o la ley ceremonial, lo que me quiere mostrar, lo que le mostró a Israel y nos quiere mostrar a nosotros, es cómo el hombre se debe acercar a Dios. Sencillo, Dios puso animales, sacrificios de animales, fiestas anuales, ritos que el hombre debía cumplir. ¿Pero para qué era todo esto? ¿Por cansar? No. Dios estaba estableciendo la manera como Dios esperaba que el hombre se acercara a Dios. Y escuche, y esa ley ceremonial tipificaba a Cristo. Hoy tú y yo no necesitamos esa ley ceremonial porque Cristo la cumplió, pero ahora tenemos a Cristo y Cristo es la manera como yo puedo acercarme a Dios. No hay ninguna otra manera de acercarnos a Dios sino a través de Jesucristo. Amén. Así que la ley ceremonial es una tipología de cómo acercarnos a Dios. Y eso es lo que pasa. Entonces ahí hay rituales que se reguló el sacerdocio levítico. Todo esto tipificaba a Cristo. Hay sacrificios de animales, ofrendas, hay días santos, hay fiestas, hay leyes sanitarias. Y esta ley, obviamente, como ya lo dije, fue cumplida por Cristo, porque era una sombra de Cristo que iba a venir. Entonces, cada vez que usted lea esta ley ceremonial, que no la voy a tocar, porque el tema de esta serie es la ley moral de Dios, con los 10 mandamientos. Entonces yo no voy a hablar de esta ley ceremonial ritual, para eso tendría que ir a leer Levítico, pero cuando usted lea todo Levítico y Números y todo, y comienza a mirar todo esto, usted tenga en mente esto es tipología de Cristo. Amén. ¿Y por qué todo esto? Porque era la manera que Dios había establecido, inclusive hasta los colores de las cortinas, del tabernáculo, de todo eso, de la división del lugar santo, del patio santo y santísimo, todo eso, hermano, es una tipología de Cristo. Aún los colores tipifican a Cristo. ¿Y por qué todo eso así? Porque era una manera que Dios establecía como una sombra para mostrar posteriormente a Cristo. Amén. Entonces, como Cristo ya cumplió todo eso, no necesitamos nosotros. Pero usted sí puede entrar después. Y lo último sería la ley nacional o lo que se llama la ley civil. Son leyes dadas para el pueblo de Israel en ese tiempo. Ley nacional, ley civil, donde ahí usted encuentra una cantidad también de cosas. No traspasen los linderos, si matas a alguien, entonces pasa esto, y una cantidad. Ahora, muchas veces la ley nacional tenía que ver con la ley ceremonial también, y muchas veces con la ley moral. A veces estaban como mezcladas, pero se puede hacer la diferencia de cada ley. Estas leyes era para que supieran vivir como pueblo. Podríamos decir que eran leyes gubernamentales, como nosotros en Colombia tenemos leyes gubernamentales, entonces es para vivir como pueblo. Bueno, ¿y qué pasa si hay una pelea allí de 2 personas? No, yo no puedo entrar allá, yo tengo que llamar a la policía, y entonces hay unas reglas que se deben seguir, y así más o menos es. Entonces esas leyes ya no son para nosotros, porque nosotros no somos judíos. Amén. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y encuentra esa ley nacional o esa ley civil, ya no son para nosotros. Otra vez vuelvo y pongo el ejemplo, la ley del talión, un ejemplo. No son para nosotros, porque nosotros en Colombia tenemos otro tipo de leyes en las cuales estamos sujetos. Entonces, aspectos o distinciones de la ley de Dios. Hay 3 aspectos de la ley de Dios. El aspecto moral de la ley de Dios es el que vamos a ver. La ley ceremonial o ritualista, que ya Cristo la cumplió. La ley nacional o la ley civil, que era para el pueblo de Israel, que ellos la cumplieron y nosotros ya no tenemos que cumplir esa ley. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Cuando leemos la Biblia habla de esas 3 leyes, pero nosotros no vamos a hablar ni de la ley nacional o civil, ni tampoco vamos a hablar de la ley ceremonial o religiosa. Nosotros vamos a hablar de la ley moral. Amén. ¿Y cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Ahora, ¿solo los 10 mandamientos? No.
Los 10 mandamientos son como los principios y son como una sombrilla que va a abarcar muchos más mandamientos. O sea, los 10 mandamientos, de ahí salen principios que necesitamos mirar. ¿Y cómo vamos a encontrar esos principios? Muy sencillo. Le voy a poner un ejemplo rapidito. Sí, porque la gente, no es que, ay, son los 10 mandamientos y ya, no, pero un momentico. Un mandamiento, no adulterarás. Ahí está el mandamiento. Yo no puedo pegar ahí. Ese es el mandamiento. Yo no adultero. Pero ¿cuál es el principio que abarca mayormente? Jesús, Sermón del Monte. Oíste que fue dicho no adulterarás, pero si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ve el principio que se amplía? El decálogo, los 10 mandamientos están ahí, hermanos, pero eso se va a ir ampliando como un principio que va a abarcar mucho más. Y eso me va a llevar, porque alguien dice, ah, no, pero yo puedo ver pornografía. Muéstrame la Biblia donde dice que no puedo ver pornografía. La Biblia dice, no adulterarás. Yo no estoy adulterando, pero la Biblia dice que si alguno mira a una mujer para codiciarla, todo aquel que vea pornografía, hermano, está codiciando. Ya adulteró en su corazón. Que la pornografía, hermano, te altera inmediatamente, te hace tener pensamientos inmediatamente, y todo eso ya entra en una lujuria, en más cosas. O sea que el adulterio solamente, hablando de un solo mandamiento, y eso que no llega a seguimos allá, ese va a cobijar todos los pecados sexuales. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, cuando el Señor dejó los 10 mandamientos, ese decálogo, Él sabía lo que estaba haciendo. Y era una protección para todos nosotros. Es más, y la ley no es por Moisés. Después vamos a ver, impresionante, pero eso viene desde primero, desde Adán y Eva, eso viene hasta luego. Debemos ahí por ahora, hermanos, nosotros ya seguimos con la otra parte. Póngase de pie. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio,